El circuito de la figura se conectó durante varios segundos. Encuentre la corriente en A, la batería de 4 voltios, B, el resistor de 3 ohmios, C, la batería de 8 voltios, D, la batería de 3 voltios y encuentre la carga en el capacitor. En este caso, antes de iniciar con la solución del problema, primero haremos el análisis. Entonces nos dicen que el circuito se dejó durante varios segundos conectado. Eso quiere decir que pasaron varias constantes de tiempo. Por ende, intuimos que al capacitor ya se le dio el tiempo suficiente para cargarse por completo. Entonces recordemos que cuando un capacitor se carga por completo, básicamente se comporta como si el circuito estuviese abierto en esa zona, lo que nos indica que la corriente por esta rama del circuito no va a poder circular. Entonces esta rama desaparecería y nos dejaría básicamente solo con la parte del circuito resaltada en verde, que es la que hemos de analizar en la solución algebraica del problema, básicamente quedándonos de la siguiente manera: reducido simplemente a estas dos mallas. Ahora, como tal, para la solución algebraica del problema, primero tenemos que analizar el circuito y nos damos cuenta que se puede resolver por mallas, nodos o nodos mallas, que es la que vamos a utilizar. Pero primero analizamos los nodos del circuito, siendo estos C y F. Conectamos el nodo F a la tierra y asignamos las corrientes en el nodo C. Esas corrientes fueron asignadas de manera arbitraria. Yo asigné I1 y I2 entrando e I3 saliendo. Y analizamos con las dos leyes de Kirchhoff, usando las dos leyes de Kirchhoff, que básicamente son la ley de la unión y la ley de la espira, más comúnmente conocidas como la ley de nodos y la ley de mallas respectivamente. La ley de la unión nos dice básicamente que la suma de estas tres corrientes en el nodo C me tiene que dar 0. Entonces, como estas dos están entrando, yo las voy a tomar como positivas, y como esta tercera está saliendo del nodo, la voy a tomar como negativa, dándome así la primera ecuación. I1 más I2 es igual a I3. Ahora, la ley de la espira o la ley de mallas nos dice que dentro de una espira cerrada, o sea, esta de acá, dentro de una malla, las subidas y bajadas de potencial son iguales a 0. Entonces hemos de definir que para los resistores el lado por donde entre la corriente va a ser el positivo y el lado por donde salga va a ser el negativo. Y obtenemos la siguiente ecuación primero para esta malla. Entonces, si yo analizo el flujo de la corriente, si pasa de positivo a negativo, aquí va a haber una caída de potencial que va a ser igual a la resistencia por la corriente. Si continúo por acá, va de negativo a positivo, hay una subida de potencial. Entonces continúo, aquí muere mi corriente I3, pero por esta sección de la malla está transcurriendo I2, que va de positivo a negativo, entonces hay una caída de potencial. Y pues todo esto lo igualo a 0. De manera análoga utilizo el mismo procedimiento para la otra malla. Es decir, si yo me vengo por acá e inicio con la corriente I1, aquí hay una caída de potencial, aquí hay una subida de potencial, y si vengo por acá y sigo el sentido de la corriente, I2 estaría entrando por el menos y saliendo por el más, o sea, hay una subida de potencial. Entonces aquí ya tenemos un sistema de ecuaciones con tres ecuaciones, tres incógnitas. Resolviéndolo por cualquier método de solución de ecuaciones, puede ser Gauss o Gauss-Jordan o simplemente sustitución, sustituyendo las ecuaciones, tenemos que las corrientes son las siguientes, dándonos las respuestas de que en la batería de 4 voltios la corriente es 1,0 amperios, en la de 3 en la resistencia de 3 ohmios es 0,36, en la batería de 8 voltios es 1,38 y en la batería de 3 voltios, que era la que estaba en esta zona del circuito, pues es 0, porque habíamos dicho que por esta zona no fluía corriente. Si se dan cuenta, aquí en la corriente I2 me dio negativo. Esto simplemente es porque la dirección de la corriente que yo había tomado era la contraria. Entonces pues aquí esta dirección es saliendo, entonces por eso me da distinto el signo, pero pues en magnitud es igual. Ahora, finalmente, para la última parte donde nos piden hallar la carga del capacitor, lo que vamos a hacer es como tomar el circuito en el momento en el que se conecta. Recordemos que en el momento en el que se conecta, el capacitor se comporta como un cable, y analizamos la corriente que circula por este circuito de la misma manera que hicimos anteriormente. Entonces aquí habría una subida de potencial, aquí una bajada que sería igual a la carga sobre la capacitancia, y aquí otra subida de potencial. Eso nos daría 0. Despejando la carga, tenemos que la carga del capacitor es 6.6 por 10 a la menos 5 coulombs. Finalmente, al recrear el circuito en un software especializado, nos damos cuenta que al inicializar el paso de corriente, las corrientes medidas en los puntos indicados son exactamente las mismas a las corrientes calculadas algebraicamente, y nos damos cuenta que la corriente en esta rama del circuito es 0 debido a que el capacitor se carga completamente de una manera muy rápida e impide el paso de corriente por esta rama del circuito.